Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi. Me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Muchas gracias en primer lugar pues, por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que hablaremos sobre impermeabilización y protección química, depósitos, balsas, canales, cubetos y depuradoras. Este en concreto es el último webinar perteneciente al ciclo de actuaciones en obras de construcción del sector industrial que venimos realizando con Master Builders, al que quiero extender bueno, pues mi agradecimiento y bueno, especialmente a Sergio García que nos acompañe, que será el ponente de hoy. Antes de iniciar algunos aspectos organizativos del webinar, pues bueno, os pedimos que todos los asistentes mantengáis el micrófono silenciado para mejorar así la calidad de este webinar. Las webcam permanecerán deshabilitadas a excepción de las nuestras y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo podéis escribirlas en el chat que tenéis ahí disponible a vuestra derecha en las pantallas y lo que vamos a hacer es emplazarlas al final de la ponencia, ¿vale? Será ahí donde abriremos ese turno de dudas y preguntas y donde las iremos leyendo y respondiendo, ¿de acuerdo? Como decía, hoy nos acompaña Sergio García, os lo presento brevemente haciendo una pequeña reseña de su currículum. Sergio es ingeniero técnico en química industrial e ingeniero mecánico de formación. Cuenta con 23 años de experiencia en el sector desarrollando labores de técnico de calidad y producción. Se incorpora en 2017 a la empresa de Master Builders, actualmente como responsable técnico y de especificación en el norte de España. Dentro de sus especialidades pues están la reparación del hormigón, impermeabilizaciones, refuerzo de estructuras con fibra de carbono, sellados, pavimentos continuos, decorativos industriales, etc. Y bien, como decía, este webinar, que forma parte de ese ciclo formativo en actuaciones en obras de construcción del sector industrial, pues el objetivo de este ciclo al final es acercar al ingeniero industrial a las aplicaciones de construcción más habituales en industria, como lo es el hormigón, que ya venimos hablando de él en anteriores webinars, que es uno de los elementos más presentes en la construcción y sus posibles tratamientos de reparación, protección y impermeabilización pues deben ser atendidos adecuadamente. Y en concreto, el webinar de hoy es el último de este ciclo y en él veremos los puntos que aparecen en pantalla, veremos los principios básicos de impermeabilización, los trabajos previos en las membranas líquidas, criterios de selección, impermeabilización con membranas cementosas e impermeabilización con membranas poliméricas. Y por ir cerrando un poco esta pequeña introducción, aquí os dejo los datos de contacto del COIAS por si a posterior pues, surgiera alguna duda o quisierais contactarnos, nuestra página web, correo electrónico y teléfono de contacto. Y por mi parte nada más, cedo el turno al protagonista de hoy, a Sergio. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes a todos. Noemí, muchas gracias por la introducción. Muy agradecido de este ciclo formativo que hemos dado con vosotros. Creo que hicimos hace 2 años algo parecido y esperemos que dentro de 2 años sigamos haciéndolo. Será buenas noticias al respecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Veamos aquí todas las pantallas. Aquí. Y empezamos con el último curso o la última jornada. Entiendo que se ve en mi pantalla. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Me veis la pantalla? Se ve el PowerPoint. Tienes que ponerlo en modo presentación. Ahora, a ver. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Venga, ahora sí. Si le Gracias. das Pues a eso. ocultar la barrita blanca de abajo, Ahí, ahí vale, que no la ocultar, veía. Correcto. ahí, Mira, ahí se ahora ve perfecto. perfectamente. Vale, bueno. Hablando de impermeabilizaciones, ya ponemos como un ejemplo muy reciente que no me ha dado tiempo a incorporarlo a la presentación, pero veo aquí una especie de presa y estoy viendo algo muy parecido que hemos hecho lo que sería la última parte del año en Asturias, que sería la presa de San Andrés de Tacones, ahí en Arcelor, donde hemos hecho una presa con unos 16.000 metros cuadrados de impermeabilización con poliurea. Luego comentaremos los productos, pero ha sido un trabajo interesante, puesto que ha habido que hacer mucho trabajo no solamente digamos, de obra civil, puedo llamarlo así, sino también de inspección, de control,
Arcelor, que es la propiedad en este caso, pues ha sido y es evidentemente muy exigente. Bien, no quiero extenderme más allá de la hora y media, como pone aquí. Ahí tenéis mi contacto, nuevamente aparecerá al final, pero cualquier cosa o duda que tengáis la podemos resolver durante, después o incluso por correos electrónicos a posteriori. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De los principios de impermeabilización, de la impermeabilización como tal de estructuras, protección química de estructuras de hormigón, cuando no solamente hay digamos, un agente que es el agua en sus diferentes temperaturas, sino que hay alguna composición química agresiva, hablaremos de esa protección química añadida. Y luego hablaremos de algunas obras actuales y, bueno, pues, o casos prácticos. Y el Online Planning Tool creo que la otra ya lo planteamos. Bueno, si nos da tiempo al final volvemos a hacer hacemos otro ejercicio y seguimos. Bien, Master Builders. Tenemos diferentes sitios donde nos podéis localizar, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Esto creo que está todavía vigente. Cierto es que para los que estáis mucho tiempo en el sector, Master Builders viene, no he querido poner digamos, la transparencia que suelo poner, desde un poco el nombre desde su origen, ¿no? Que es del año 1900, una cosa así, 1910, que se creó la empresa en Estados Unidos como tal, con Master Builders INC o algo así, y ha tenido diferentes evoluciones y diferentes manos. Los que más nos conoceréis o los más habituales nos conoceréis por BAS. Posteriormente luego se vendió un fondo de inversión y en ese fondo de inversión hemos estado hasta ahora. La novedad es que ahora entramos a pertenecer al grupo SICA, del cual también tendréis noticias. Cierto es que vamos a mantener de momento todo lo que sería la estructura de nombres y nomenclaturas hasta dentro de un tiempo y luego ya nos incorporaremos 100% al portafolio ya de SICA. De hecho, hemos entrado en SICA como empresa añadida este mismo mes, ¿vale? Pero bueno, soluciones las mismas para el mundo civil, para la infraestructura comercial, industrial y residencial, mediante productos de reparación, soluciones de relleno y anclaje, inyección, refuerzo, protección, impermeabilización, todo el tema de adhesivos, estructurales o no, colocación de cerámica de la gama Tile y pavimentos tanto decorativos o confortables como pavimentos industriales, ¿no? El famoso ugrete o poliuretano cemento, que sería un poco el producto, digamos, a postre, pues el más de mayor vanguardia, el de más solera dentro de la empresa. Vale, bueno, hablamos de impermeabilización. Asturias, inicialmente, pues como ya veis los colores aquí, no sé si esto está bien, es igual, a ver, permitirme, bueno, sí. En Asturias tenéis a Pedro Marcos como responsable técnico comercial, no solamente de Asturias, también de León, de Palencia, Burgos y, bueno, y la propia Asturias, y a mí me tenéis en toda la cornisa cantábrica y cada vez cogemos más zona. Ahora mismo casi ya me voy hasta Salamanca. La cuestión es, trabajamos a través de distribuidores homologados y aplicadores homologados. Distribuidores homologados constituye lo que sería la asociación AMB, en las cuales, pues, bueno, ahí en Asturias creo que está el LACO, ahora lo vemos, y aplicadores homologados, pues una asociación que se llama Asociación TIR, donde los aplicadores se homologan interna y externamente a través de Bureau Veritas. Los aplicadores, os diría casi los trabajadores de la empresa, porque al final tienen un propio carné donde se certifican de unas determinadas técnicas de aplicación, como puede ser la propia impermeabilización, el refuerzo, la reparación, pavimentos, lo que toque. Esto se creó en el año 99, creo que a nivel nacional seguimos siendo la única empresa que trabaja con este tipo de sistema. Y bueno, pues a nivel nacional creo que hay 20 aplicadores homologados. Como os decía, en Asturias los aplicadores homologados son Tecresa, JCN y Aplinor, y distribuidores homologados pues al LACO, ¿no? Ahí en Gijón. La otra ya os lo dije, es decir, en el departamento técnico que hacemos informes de especificación, vamos a ingenierías, propiedades, arquitecturas, elaboramos estudios técnicos sobre nuestra gama de soluciones, documentos técnicos habitualmente también, o sea, ahí tendrías el ejemplo de un estudio técnico, documentos técnicos pues acorde a prestaciones o necesidades de una obra en concreto, de una solución concreta, realizamos ensayos, en este caso veis una máquina de tracción, hacemos jornadas como la de hoy, hacemos también notas técnicas, como la que veis ahí en la parte de la derecha, que es un ejemplo de ello, ¿vale? Y bueno, también hacemos, por ejemplo, lo que serían blogs, que esto van un poco contra la página web y podéis ver, pues yo qué sé, soluciones y patologías en pavimentos continuos, parte 1. Bueno, cosas asociadas o relacionadas con nuestro día a día. Y luego, finalmente, las referencias de obras emblemáticas, entre ellas, pues bueno, estas que os he comentado al inicio de
la charla de la presa de San Andrés de Tacones. No está puesto aquí, pero podría ser un ejemplo claro de las obras que hacemos habitualmente. Bueno, ya veis que el departamento técnico tiene 4 personas principales. En la zona norte, bueno, en la zona norte me veis a mí, oeste a Eva, Diana en el centro y luego Carlos Gómez como demostrador o aplicador, ¿vale? Bueno, entramos ya en lo que serían principios de impermeabilización. El agua es la sustancia más abundante en la naturaleza, se presenta en los 3 estados, como ya sabéis, sólido, líquido y gas. A mí me preocupa sobre todo el líquido y el gas. Gran capacidad de disolución de sales en estado líquido, gran capacidad de, de transporte de sólidos, líquidos y gases en el propio agua. Gran mojabilidad, tensión superficial por tanto muy baja y gran poder de penetración. Impermeabilizar, se trata de, como concepto genérico, es de aplicar una membrana líquida y 100% adherida a la superficie que al endurecer forma una película impermeable que impida el flujo o que impide que el flujo pase a través de él, es decir, de un lado a otro. Protección química. En los ambientes industriales, además de impermeabilizar o frente a lo que serían líquidos y gases, las membranas tienen que ser resistentes químicamente, es decir, tenemos que evitar que el agente químico la pueda alterar, la pueda degradar y evidentemente pues, perder sus propiedades y al final penetrar ese líquido, ¿no? Bueno, la impermeabilización puede realizarse a presión directa y a presión indirecta. Mucha gama o gran parte de nuestra gama trabaja los dos sentidos, tanto a presión directa como a presión indirecta. Y bueno, lo podemos hacer, imaginemos aquí un elemento yo qué sé, de una vivienda, un sótano, veis que ahí tenemos la presión directa, se puede hacer desde la parte interior o la parte exterior, desde la cara realmente que sufre ese proceso de presión, o de manera indirecta cuando la impermeabilización se lleva a cabo en el tras dos, es decir, en el lado contrario a donde se ejerce la presión. En cualquier caso, pues bueno, como os digo, lo recomendable siempre será trabajar en los dos sentidos del flujo, en la medida de lo posible. Capacidad de una membrana, ¿qué es la impermeabilidad de una membrana? Es la capacidad de una membrana de soportar una presión hidráulica sin que se produzcan flujos a través de ella. Bueno, cuanto más alta sea esa columna de agua, más alta es la presión, por tanto, que se puede soportar por parte de la membrana. No basta, por tanto, decir que una membrana es impermeable, sino tenemos que decirlo a una determinada columna, normalmente columnas de agua, que se expresa, como veis ahí en la tabla de la parte de la derecha, en megapascales, en bares, en atmósferas, al final siempre tenéis la relación correspondiente. Entonces tenemos que decir, oye, mira, una membrana es impermeable a presión directa o a presión indirecta o ambas dos, a una determinada columna de agua, a una atmósfera, 10 por lo tanto metros, ¿no?, de columna de agua, MCAs, o a un bar, por ejemplo. Tendríamos que especificar en cada caso lo que es capaz de aguantar, ¿vale? Y nosotros, en nuestro caso, evidentemente, decimos que la impermeabilidad debería ser, por tanto, del 100%, y máxima impermeabilidad significa máxima presión de agua, por tanto máxima columna a soportar. Cuanto más alta, evidentemente, mejor, ¿no? Nuestras soluciones pasan por tener columnas de agua que van desde las 2-3 atmósferas y podemos ir hasta 10 atmósferas de presión, ¿no?, en algunos casos. Nos interesan valores altos de impermeabilidad y, por lo tanto, nos interesan valores altos de impermeabilidad bajo la acción de la presión de agua, ¿no? Como veis ahí, pues bueno, impermeabilidad del agua sería, por ejemplo, en un caso concreto de 1,5 bares, nos puede aguantar nuestra membrana 15 metros de columna de agua. Impermeabilización de estructuras de hormigón. Pasos previos. A veces cuando tenemos un elemento de contención de agua tenemos escapes que suelen ser habituales. Entonces, pues bueno, la obturación de las vías se suele hacer con diferentes soluciones cementosas o poliméricas y, bueno, pues os comento algunas de ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una solución que prácticamente sin amasar, es un producto en polvo en menos de un minuto, puede reaccionar con el agua y taponar una vía agua con poca presión, vamos a decirlo así. Sería el Master Seal 573. Todos los productos de la gama Master de impermeabilización se llaman Master Seal, terminan en esa, o empiezan, mejor dicho, en esta nomenclatura. En el caso de que tengamos presiones de agua mayores, pues bueno, normalmente trabajamos con un producto que se amasa, que tiene un tiempo de reacción algo mayor, y lo que se hace es utilizar una especie de peras que de manera concéntrica van sellando esa vía de agua, como podéis ver en la foto central, ¿vale? La foto de la izquierda, que parece que sale con presión, evidentemente pues igual no es la mejor foto porque esa agua tendría que tener prácticamente presión cero, cuando utilizamos con morteros de taponamiento en vía rápida.
Y luego cuando hablamos con, por ejemplo, en pasamuros, zonas donde el compromiso es diferente, pero muy habitual que tengamos problemas de fugas, utilizamos resinas acuarreactivas en base a poliuretano de 2 componentes, que lo que hacen es, por ejemplo, sellar ese paso de agua de un lado a otro, ¿no? Reaccionan químicamente con el agua y taponan, por ejemplo, en ese pasamuros perfectamente esa vía. Otro de los trabajos previos a la hora de llevar a cabo una impermeabilización, ya sea química o simplemente en vía cementosa, pues bueno, lo que tenemos que hacer es aliviar, ¿no?, los radios de curvatura de los encuentros solera y muro, y lo que hacemos son medias cañas, ¿no? Las medias cañas recomendables siempre son de 5x5, una cosa así, y lo podemos hacer también con productos de diferente naturaleza. Lo habitual es trabajar con productos en base cementosa, puesto que ya veréis que, como vimos anteriormente, en los procesos de impermeabilización a veces también se dan procesos de reparación estructural. Entonces, aprovechando esos morteros, pues podemos hacer las medias cañas. Si en el caso de que tengamos necesidad de trabajar más rápidamente, trabajamos con morteros de rápido endurecimiento, como todos los que veis ahí, ¿vale? Y si le queramos dar un aporte químico y también rápida, digamos, adquisición de propiedades, nos iremos a los morteros epoxis, como veis ahí de la gama, en este caso de la gama cerámica, bicomponentes y de naturaleza tixotrópica, es decir, que lo puedo aplicar a mano, ¿vale? Evidentemente, cuando las medias cañas prevén en ellas movimientos, nos tenemos que ir a elementos, por ejemplo, que puedan trabajar acorde a ese movimiento, ¿no? Lo suyo sería trabajar, por ejemplo, con bandas elásticas pegadas o adhesivadas con resina epoxi. Este ejemplo es muy claro. Por ejemplo, nosotros estamos actuando en una fábrica ahí en Carreño, muy cerquita, bueno, se puede hablar claramente desde ahí Dupont, y hacemos, por ejemplo, todo el tema de digamos, en los prefabricados de los cubetos, pues trabajamos mucho con este tipo de bandas, ¿no? Y las resinas. Trabajos previos también, por ejemplo, las juntas sin movimiento y con movimiento, juntas de corte, juntas de construcción y juntas de hormigonado, ¿eh? En el caso de si el ensayado se lleva a cabo de manera interna, podemos hacerlo con diferentes productos o soluciones, como son las juntas de PVC, masillas hidroexpansivas y perfiles hidroexpansivos. El sellado si es externo, quitamos las juntas y trabajaremos con masillas y bandas, ¿vale? Juntas con movimiento, en este caso las de dilatación, si es internamente, podemos acudir nuevamente a la solución de las juntas de PVC, y si el sellado es externo, nuevamente tenemos soluciones en base a mesilla y en base a banda. Aquí veis, por ejemplo, juntas sin movimiento, con masilla o perfiles hidroexpansivos, en el caso de que evidentemente el agua pase a través de la unión de los dos encuentros, en lo que hace es expandirse y evidentemente evitar el paso del agua que podamos tener atrás dos, ¿vale? Lo podemos hacer comprobando con ese tipo de soluciones. Y en el caso de las bandas, exactamente igual. Al final se utiliza una banda que tiene una geometría concreta y una altura concreta, y en función de la presión, en este caso indirecta, ¿no?, que pueda ejercer ese agua, pues evitar la continuidad hacia la parte interior. Más hidroexpansivas, al final es aplicar con unos cartuchos, como habitualmente se aplican otras series de productos similares, y sellarlo en todo su perímetro, ¿vale? Y los perfiles hidroexpansivos, hay diferentes formatos, diferentes tamaños. Lo que se hace es colocar mediante anclaje mecánico, mediante la propia masilla hidroexpansiva, recorriendo la superficie que tengamos que proteger, ¿vale? Y aquí tenéis las bandas de sellado interno conjuntas, perdón, para juntas o con o sin movimiento, como podéis ver ahí, con esas geometrías tan concretas. Vale, sellados de juntas externas. Pues bueno, lo que comentábamos, es decir, cuando tenemos juntas de anchura como mucho hasta 35 o 40 milímetros, nos podemos ir a masillas monocomponentes o bicomponentes, en el caso de que no haya un compromiso químico elevado, por ejemplo, que sea apto para el agua potable, pues nos podría valer la 474, o la 472, concretamente la 474. La 472 no tiene certificado de potabilidad, pero al final son poliuretanos monocomponentes, y lo que se hace es sellar, ¿no?, esas juntas, inclusive fisuras o grietas que se puedan dar en superficie, pues bueno, porque posteriormente igual se da un tratamiento de impermeabilización. Aquí vemos, por ejemplo, un canal, ¿no?, en la foto, o una grada, un estadio de fútbol, esto creo que es en Anoeta, en el estadio de fútbol de La Real, donde todos los prefabricados se sellaron con masilla de poliuretano. Y como ejemplo, os podría poner, como os digo, las fotos de la presa,
de San Andrés de los Tacones, pues precisamente se utilizó la 474 para todas las fisuras, grietas del aglomerado asfáltico que se comprendían o encontraban en la presa, pues sellarlas antes de trabajar con el sistema de impermeabilización en base, en este caso, poliurea. Poliurea también apta para agua potable. Y cuando ya tenemos un compromiso químico, nos iremos al polisulfuro, que como veis en este caso son, bueno, en este caso bicomponentes, 2K, y bueno, los tenemos en versión tisotrópica y fluida en función de un poco la propia geometría y profundidad de la fisura. Bueno, que sepáis que en ambos dos modelos, tanto el poliuretano componente como el polisulfuro, trabajamos con imprimaciones normalmente para el detalle que veis abajo, adherir, ¿no?, perfectamente esa masilla en los flancos de la junta. Y en el caso aquí tenéis un detalle claro y típico de la junta de dilatación, esto es del libro, donde normalmente se rellena a una altura V medios el ancho de la propia junta o fisura. Y normalmente se pone un elemento comprensible, que es el polietileno extruido o algo así, Mastersil 920, que suele tener, pues bueno, un 25 o 30% más de diámetro que el propio W, la propia anchura, para garantizar que no hay extras de consumo y que el producto se queda retenido perfectamente por encima. Vale, bien, y lo que veíamos aquí, ¿no?, en la foto de la derecha, veis aquí una excelente solución para tratamiento de medias cañas y prefabricados o juntas verticales. Esto es lo que os decía que hacemos en factorías como ahí en Dupont. Y bueno, al final, pues bueno, se trata de aplicar un producto que es la banda, son rollos, y lo que hace es cortar a medida que requerimos una determinada longitud, o hacer empalmes si vemos que hay, por ejemplo, conexiones en T o en L, pues bueno, esto se puede por calor soldar, y evidentemente con el adhesivo epoxídico que veis ahí en color gris oscuro, pues se queda perfectamente estanco. Puede trabajar a presiones indirectas hasta de 0,3 bares, y trabaja ya, como veis aquí, a partir de 35 o 40 milímetros, que ya, como veis en el caso anterior, no podíamos llegar con las masillas. La foto, el detalle técnico a mí no me gusta, porque en el punto número 2, donde veis el 2 ahí, aparte como que la banda tiene que estar perfectamente en línea con nuestro sistema de impermeabilización, con nuestro adhesivo. Bueno, normalmente se deja un poquito destensado, precisamente para que tenga ese movimiento extra, ya que bueno, el producto puede tener una elongación hasta del 425%, es una barbaridad, pero bueno, que trabaje como si fuese un fuelle, ¿no? Y ahí veis el detalle un poco de lo que sería una junta y de una media caña. En el caso de la media caña se rellena, ya veis que hay un relleno previo de la media caña, porque para que no trabaje en vacío, ¿no?, sobre la media caña, y después se coloca encima, en una junta de dilatación, en este caso, como veis en el detalle. Esto también es apto para agua potable, no solamente Real Decreto, sino tenéis normativa de WI, y creo que también tiene la WRAS inglesa, pero bueno, hay varias normativas que lo sustentan. Alguno me podrá preguntar, oye, ¿el Real Decreto 140 ha cambiado el 2023? Sí, ha cambiado. Nosotros tenemos todavía el 2003 porque estamos en mayo, y estas cosas al final de los documentos y sacar las nuevas certificaciones no es tan sencillo. Otros trabajos previos, lo que os decía, es decir, tenemos a veces pasamuros y son elementos que son muy habituales, ¿no?, de tener problemas. Pues bueno, hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja un pasatubo? Pues bueno, normalmente los elementos o los tubos de trabajo, por ejemplo, elementos en industria, o son de acero inoxidable o son de PVC. Ambas dos superficies son difíciles de tratar con productos químicos, y lo recomendable es trabajar con una primera dosis o dotación de una imprimación, que la veíamos para reparación estructural, que nos valía también de punto unión, pero es un adhesivo, al fin y al cabo, epoxídico, es el P2000BP, y o bien Mastersil, ya de la gama de impermeabilización, que suele ser ya veréis que vais a encontraros este producto como impermeabilización o imprimación, mejor dicho, general para todos los sistemas de impermeabilización, pues es el Mastersil P770. Lo que se hace sobre esto es espolvorear un árido para no solamente generar anclaje químico sobre el tubo de PVC o de acero, sino también mecánico sobre el siguiente tratamiento, que sería el relleno de ese hueco o de esa apertura que tenemos en el muro. Bueno, cuando el hueco es accesible, trabajaremos con sellados hidroexpansivos como etapa, digamos, disuasoria del agua, y luego posteriormente rellenaremos con productos en base cementosa, a base epoxi, en función de también, evidentemente, el presupuesto que tengamos. No es lo mismo trabajar con un mortero epoxídico como es el Masterflow 150, que es fluido, que trabajar, por ejemplo, como veis aquí, con
con el un mortero 54-50 PG, que es un mortero cementoso más económico, fluido también, pero bueno, oye, ni las propiedades se dan al mismo tiempo, el epoxi es mucho más rápido, ni normalmente las propiedades son iguales a nivel mecánico y químico. A nivel químico y mecánico va a ser siempre mejor un epoxi, ¿vale? Y cuando el hueco no es accesible, es decir, tenemos ahí, veis un poco dibujos de donde puede haber, o esquemas de donde puede haber agua, pues bueno, en el caso de que de repicar, ¿no? Es una posibilidad de repicar el hormigón antes de llegar a lo que sería la fuga de agua y meter un mortero epoxi, que tiene su coste, evidentemente. Esto es estanco fijo, seguro. Finalmente, pues bueno, se sella la superficie del tubo con una masilla, como es la que hemos visto antes, Master Seal NP474, una masilla de poliuretano monocomponente. Y otra opción sería, por ejemplo, inyecciones. Inyección con resina fluida, epoxi poliuretano, que son de la gama Master Injet, que ligeramente vimos algo en las previas, y bueno, y sellar superficialmente nuevamente con masilla monocomponente de poliuretano el tubo. Trabajos previos. Bueno, esto yo creo que es importante, es decir, cuando hacemos impermeabilizaciones, sea en vía cementosa y sobre todo en vía polimérica, tenemos que tener una superficie lo más lisa posible para dar continuidad a esa impermeabilización y evitar, evidentemente, pues como veis hay coqueras, nidos de grava que si tratamos con sistemas en bajo espesor, los sistemas de impermeabilización van a trabajar en 2 milímetros y de ahí para abajo, pues bueno, en 2 milímetros igual no consigo regularizar o rellenar, mejor dicho, con la impermeabilización esos nidos de grava, esas coqueras. Pues bueno, trabajaríamos primero con morteros de bajo coste, pero muy buenos, como son el Master Seal 531, que nos permite trabajar hasta 5 milímetros. Lo normal es trabajar en 3, ya os lo digo, pero bueno, si es el caso y es necesario, pues se podría llegar hasta 5. Regularizamos la superficie o con el Master Emaco 5300, lo veíamos en reparación estructural, es un mortero muy versátil que a partir de 5 milímetros podríamos regularizar con él, ¿vale? Bueno, al final la idea es impermeabilizar, es proteger y aumentar la vida útil del elemento en industria y evidentemente reducir con ello su mantenimiento. Los aplicadores homologados, que nos lo he dicho antes, lo dije en la presentación previa, precisamente con un buen trabajo de impermeabilización, esa protección y ese aumento de la vida útil y con un reducido mantenimiento a nivel de inspección anual, os podrán dar, digamos, certificado de cobertura conjunta con nosotros. Esto es, yo tengo que impermeabilizar un cubeto con ataque químico y damos un sistema de impermeabilización concreto, pues os daremos unas garantías, siempre que haga un aplicador homologado, concretas de X años o X tiempo a esa actuación. Esto es como el coche, como el ejemplo del coche, evidentemente ligado a un mantenimiento mínimo, puesto que si no se hace mantenimiento mínimo, pues se me rompe o no cambio el aceite del coche, pues difícil es que te cubra la garantía. Pero bueno, sí que es cierto que esa garantía conlleva que si hay algún problema a mayores, tanto el fabricante como el aplicador se hacen cargo de ello. Vale. ¿Cómo podemos impermeabilizar? Bueno, habitualmente, sobre todo en cubiertas y que es lo más habitual, pues bueno, se suele siempre debatir, ¿no? Y en la tela asfáltica, ¿no? O qué hacemos aquí, o los sistemas líquidos, que esto de sistemas líquidos no lo veo. Bueno, no lo vemos porque es un producto relativamente nuevo, aplicado, como veis, a diferentes tipos de soluciones, no solamente depósitos, presas, canales, tableros de puente, arquetas, cubiertas, lo acabo de decir, sino que ya veis, hasta balcones, terrazas, podemos hacer mil cosas. Al final, pues bueno, se tiende a ir siempre a lo que se conoce, que son las telas asfálticas, las láminas de PVC, los liner, membranas de impermeabilización prefabricadas, por tanto, y no a las membranas cementosas, que aun siendo cementosas se aplican de manera líquida, cauchos, poliuretanos acrílicos, poliuretanos normales o simples, híbridos, polureas híbridas, bueno, un mundo mucho más extenso en cuanto a productos, pero ya veis que la tecnología es muy parecida, poliuretanos, poliureas, veréis algo de que se llama Solutec después. Bueno, simplemente se aplican de manera líquida, como veis aquí, o consistencia pastosa, que una vez adheridas 100% a la superficie y endurecidas otorgan impermeabilidad. Sería nuestro caso, y las conformadas o preconformadas son superposición de una serie de membranas estancas y continuas a modo de piel secundaria. En general no van adheridas al soporte, en general, aunque por razones mecánicas pues bueno, se incluyen perfiles de sujeción y sustentación. A ver, como toda la vida, es decir, oye, yo saco un producto y ya quito el producto que está en el mercado, a ver, tendrá sus ventajas, igual que nosotros tendremos nuestros inconvenientes, ¿no? Los sistemas de impermeabilización prefabricado, bueno, las ventajas radican en el espesor, geometría de la lámina controlada, evidentemente, por fábrica,
buenos rendimientos en puesta de obra, no necesitan soportes de calidad, o sea, al final como son pieles secundarias me da igual el soporte como quede, y evidentemente tiene una puesta en servicio inmediata. Una vez que está colocado y fijado podemos entrar en carga. Desventajas, gran capacidad de soldaduras y solapes, evidentemente, porque normalmente van rollos, son puntos críticos estos, al final cuidado con ellos porque no es lo mismo, requiere mucho, digamos, de la mano del operario, por decirlo así. Y evidentemente la rotura puntual provoca el fallo global, es decir, el agua circula entre la interfase si se produce una rotura y localiza realmente la fuga donde está. Es complicado. Luego, necesidad de detalles constructivos específicos, pasatubos, esquinas, también es verdad, igual que lo veíamos antes con el gran número de solapes y soldaduras. Y en algunos casos la técnica de instalación peligrosa. Bueno, vale, la foto se ve cómo está en el borde del edificio, tampoco. Bueno, sistemas de impermeabilización líquida serían los nuestros, fácil y rápida resolución de puntos singulares. Este producto normalmente se aplica de manera manual o proyectada, con lo cual ahí veis el detalle del dibujo de un sumidero en un voladizo, en una cubierta, pues bueno, veis que lo cubre todo perfectamente. Totalmente adherido al soporte. El agua no puede circular en ninguna interfaz, es decir, si hay una fuga en un punto, está localizado en ese punto y se repara fácilmente. Bueno, es un sistema continuo, no hay uniones, como veis, no hay solapes ni recortes. Al final, esto también nos lo quitamos, esa variable. Perfecta adaptabilidad a geometrías complejas, bueno, es desde lo que veis el sumidero a cualquier elemento que haya en una cubierta, un elemento de canalización, de climatización, pues bueno, queda también perfectamente impermeabilizado. Desventajas, hombre, las tiene, claro. Necesidad de soportes secos, firmes, limpios y preparados. Lo de seco, os lo digo, pero bueno, ya veréis que esa imprimación que os comentaba antes, la Master Seal 770, resuelve en gran medida esto. Firmes, evidentemente, tenemos que tener una resistencia a tracción mínima entre 1 y 1,5, dependiendo de la solución que demos, porque nuestro sistema tiende a tirar de lo que tienes debajo, tiene que adherirse, ¿no? Entonces, si tenemos un soporte poco competente, pues tenemos un problema. Y luego, evidentemente, la puesta en servicio está basada en el tiempo de endurecimiento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que como es un producto químico, hay una reacción mínima que tiene que pues bueno, tenerse en cuenta antes de que el producto, digamos, adquiera todas las propiedades. No es lo mismo, evidentemente, un producto trabajarlo de manera manual que por proyección, donde las propiedades se adquieren de manera casi inmediata, de segundos, minutos, y los manuales son un poquito sistemas un poco más lentos y normalmente pues un día hay que dejarlos curar mínimo, sabiendo que a los 7 días todos los productos poliméricos adquieren o tienen todas las propiedades. En caliente, como la temperatura ya acelera el proceso o la reacción química y trabajamos a temperaturas de 75-80 grados, pues bueno, imaginaos una cubierta, ¿no?, donde tengamos que impermeabilizar, pues en un minuto ya le puede caer agua que no le pasa nada o ya empieza a trabajar perfectamente, aunque tendremos un remanente de reticulación o reacción química que durará hasta los 7 días. Vale, ya hemos visto que vamos a trabajar con membranas líquidas, cementosas o poliméricas. Las cementosas, ¿dónde las utilizaremos? Hombre, pues en una industria química donde hay ácido sulfúrico al 60, pues la cementosa pues es alimento, ¿no?, para el ácido sulfúrico. No, las cementosas vamos a trabajar sobre zonas o elementos de contención de agua potable o no potable, sin esa agresión química. Tiene una ventaja también que evidentemente son económicas y sencillas de aplicar. Son tolerantes con la humedad del soporte. Aquí el agua le ayuda, ¿no? Es una parte, digamos, necesaria a la hora de poder pegar perfectamente la superficie y fraguar. Y las tenemos rígidas, pero también las tenemos elásticas y deformables, con lo cual podemos llegar a puentear fisuras, que es muy habitual en estructuras pues, con cierta antigüedad. Por lo tanto, con las membranas cementosas podremos trabajar en aljibes, depósitos de agua, canales, presas, balsas, acequias, tuberías y galerías. Membranas poliméricas, epoxis, poliuretanos, poliureas, Solutec. Bueno, son membranas de altas prestaciones, tanto mecánicas como químicas. Pueden requerir o no de máquina especializada, lo que os decía de proyectar en caliente, como si fuese, como le llamamos nosotros, a pintar, ¿no? Se suele decir, no es. Necesitan porque no son hábiles las máquinas como tal, necesitan de imprimaciones específicas, claro está, es decir, dependiendo de mi soporte, podemos lo normal es trabajar sobre el hormigón, pero podemos tener un soporte metálico o podemos tener aglomerado asfáltico, podemos tener 1000 diferentes tipos de soportes y bueno, hay unas imprimaciones específicas para cada uno de ellos. Y nuevamente indico que pues bueno, los productos poliméricos con la humedad no se llevan bien y con humedades por encima del 4% empiezan a tener problemas. En ese caso, tendremos que utilizar una imprimación específica y la más general y más universal para soportes húmedos es la que veíamos antes también en los pasamuros, Master Seal P770.
luego la comentaremos. ¿Qué podemos trabajar aquí? Pues lo que hemos visto antes, evidentemente. Muchos de los productos poliméricos son aptos para agua potable, pero evidentemente a nivel económico son más caros, lo lógico es no hacerlo. Y nos trabajaremos la industria con este tipo de soluciones a nivel químico, ¿no? O sea, donde hay problemas con los EDARs, ETAs, balsas, cubiertas, depósitos de tratamiento de las propias aguas de proceso, pues bueno, los colectores son los indicados para las membranas poliméricas. Bueno, muy rápido, para que veáis aquí 4 soluciones o productos que trabajamos en base cementosa, bueno, de menor a mayor. Evidentemente los dos de la izquierda son rígidos, es decir, no puentean nada, no nos permiten ese aspecto. Y luego la parte de la derecha, la 550 y 6100 FX, sí, ¿no? 501 simplemente es un producto cementoso monocomponente rígido, trabaja tanto a presión directa como indirecta, pero al final lo que hace es saturar la red capilar de nuestra estructura, ¿vale? Es muy sencillito, no te crea un revestimiento como tal, con lo cual pues sería el que menos impermeabiliza o el menos duradero, yo diría, de los 4, ¿vale? 531 es un producto que antes lo veíamos para regularizar, efectivamente. Podemos trabajar hasta los 5 milímetros, en este caso es un producto nuevamente rígido, trabaja solamente trabaja las dos presiones, tanto directa como indirecta. Fijaros aquí que lo pongo en rojo, es sulfo resistente, está formulado con cemento sulfo resistente. Y bueno, también es apto para agua potable, ¿vale? Donde no hay, digamos, capacidad de punteo de fisuras. Y los flexibles son el 550, que en este caso ya veis que pone bicomponente, puesto que mezcla una parte cementosa y un látex, ¿no? Entonces ahí yo veo un problema, es decir, que el operario se deje algo de látex o algo del cemento o del mortero, mejor dicho, en el saco, y ahí ya no tenemos las mismas propiedades que si lo hacemos 100%, sulfo resistente, protección de estructuras de hormigón, evidentemente también es apto para agua potable, y bueno, los campos de aplicación son muy similares, sótanos, depósitos, pues bueno, estructuras enterradas, que es muy habitual utilizar 550. 6100FX, ¿qué diferencia tiene con respecto al 550? Pasamos del bicomponente al monocomponente, es decir, es la evolución de este, donde ya el látex o digamos la parte que le da la flexibilidad va incorporado en el mortero, es aligerado. Hoy en día en la televisión estamos todos los días viendo, ¿no?, el anuncio oye, sostenible, esto es sostenible, ecosostenible, kilómetro cero, todo esto, ya veis que lo ponemos hasta en verde el producto, ¿no? Es más ecológico y es verdad, es decir, el producto va aligerado, de tal manera que tiene consumos hasta un 60-65% más bajos que el 550, y bueno, también trabaja, es apto para agua potable. Aquí pone WRAS, pero también es Real Decreto, ¿vale? Apto para agua potable, trabaja tanto a presión directa como indirecta, resiste los rayos ultravioleta, no está formulado con cemento sulfuro resistente, pero resiste sulfatos en el color gris, hay un color gris y un color blanco, y bueno, lo que llamamos nosotros este producto es la membrana cementosa multiusos, por decirlo así, y aquí lo veis, ¿no? Por ejemplo, de la piscina, esa foto tomada por mí. En este caso, pues ya veis, el color gris oscuro es el 6100FX. Luego está metiendo un cemento cola de nuestra gama Master Tile y luego colocando el gresite de la piscina, ¿no? Pues bueno, aquí dice un poco la solución cementosa para casi cualquier impermeabilización y protección anticarbonatación, bueno, entre otras cosas, porque al final 2 milímetros de este producto, que es lo habitual en su aplicación, equivalen a 20,8 centímetros de hormigón de buena calidad. Y bueno, pero también podemos hacer impermeabilización de tableros de puente, fijaros, pequeñas cubiertas, tuberías, depósitos de agua potable, como veíamos antes, canales, pequeñas cubiertas, bueno, presas, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas con este tipo de membranas, ¿vale? Bueno, a modo de ejemplo, no se la llegáis a ver, pero en la cámara os lo voy a enseñar. Yo no os veo, pero si lo veis, aquí tenéis 6000 CNFX, y es un producto que, como veis, es flexible, es cementoso, pero es altamente flexible, ¿vale? De hecho, ahora veremos un poco las propiedades, cómo se ensayan, ¿no? Sorprendentemente, este producto cementoso se comporta inclusive mejor que algunos productos en base poliuretano y conforme a un ensayo correspondiente, ¿no? Sorprendentemente, sí. Por ejemplo, en fisuras dinámicas es mejor, ¿no? Que es lo complicado, ¿no? Las estáticas son más fáciles de puentear. Bueno, y cuando ya tenemos agresión química, pues bueno, nos vamos a los productos en base polimérica, ¿no? Los agentes químicos, por ejemplo, el ácido sobre todo, pueden lavar la pasta conglomerante del hormigón, dejando los áridos gruesos a la vista,
aumentando la porosidad y reduciendo sus resistencias, lógicamente, ¿vale? Afectan al hormigón no solamente armado, evidentemente, sino también al hormigón en masa, teniendo una incidencia colateral en el hormigón armado. Al final atacan al cemento, ¿eh? Y dejan, como os digo, ese árido a la vista. Vale. Bueno, los productos orgánicos, membranas cementosas, son parcialmente permeables y, por tanto, no tienen buena resistencia química. Mediante la protección química, nuestro objetivo será evitar el contacto de productos químicos agresivos con el hormigón y para ello emplearemos membranas poliméricas. El correcto funcionamiento de una membrana o revestimiento de protección química no se puede alcanzar si no podemos ponerla en servicio en condiciones adecuadas, lo que comentábamos. Las resinas poliméricas tienen una serie de hándicaps o particularidades que tenemos que tener en cuenta, como esa es la humedad del soporte, lo mide el aplicador antes de utilizarlo, ambiental y temperatura de aplicación, lógicamente, y tiempo de puesta en servicio, el tiempo de espera para que el producto polimérico reticule y tenga sus propiedades. Vale. ¿Qué nos interesa dentro de una membrana de protección química, una membrana polimérica? Bueno, impermeabilidad bajo presión de agua que sea alta resistencia química, lógicamente, que tenga muy buena adherencia, cuanta más adherencia mejor, que tengan buena capacidad de puente o fisuras y resistencias mecánicas también elevadas. ¿Qué nos interesa poco o que tenga bajo valor? La absorción de agua, cuanto menos absorción, más impermeable es, muy poca porosidad o nula, permeabilidad a los gases baja y retracción también baja, ¿vale? Aquí vamos a comentar algunas de las características. Por ejemplo, absorción capilar del agua. Ya hemos dicho antes que era un disolvente muy poderoso, es el disolvente universal y por tanto no deseable en hormigón. Sales, azúcares ácidos, bases y algunos gases como el oxígeno y el CO2, el dióxido de carbono, que ya sabemos que es muy perjudicial para la carbonatación, puede ser fácilmente disueltos en agua, ¿vale? Y al final es una fórmula química donde la absorción del agua sin presión se establece como W en kilogramos metro cuadrado y es el resultado de multiplicar una constante de cada material, que es el coeficiente de absorción, en kilogramos metro cuadrado hora elevado a 0,5 y el tiempo de exposición, ¿vale? En este caso la raíz cuadrada. Por lo tanto, el agua actúa como un vehículo de transporte de sustancias disueltas, a menor coeficiente de absorción del agua, mayor impermeabilización. Lógicamente son directamente proporcionales. Nos interesan, por tanto, valores bajos tanto de la V minúscula y por ende de la W minúscula como W mayúscula, ¿vale? Aquí veis, ¿no? Es decir, muchas de las membranas que ensayamos, bajo la EN 1504-2, se le piden unos requerimientos mínimos de absorción asociados a un ensayo, que es el 1062-3, y te dice que el valor tiene que estar por debajo de 0,1. Esto te dice que evidentemente tendremos una baja absorción capilar del agua. Vale, resistencias químicas. Bueno, pues lógico. En el dibujo de la parte superior vemos, por ejemplo, aquí sería el hormigón abajo, amarillo sería la imprimación que hemos dado al hormigón y la membrana en la parte superior. Ya cuando vemos un ataque químico, empiezan a verse cambios, ¿no?, de color, es lo más habitual en una membrana, incluso hasta de aspecto, ¿no? Como veis ahí, esa zona que está un poco como degradada. Es decir, ese producto químico está atacando, es como una caries, está avanzando en esa membrana y la está erosionando en todos los aspectos, ¿vale? Entonces, un agente químico se tiene que medir con diferentes parámetros. La temperatura, no es lo mismo un agente químico a temperatura ambiente que a 80 grados, porque la temperatura ya afecta al producto polimérico, a la resina polimérica. Normalmente los poliuretanos, poliureas, epoxis, a partir de los 50, 55 grados empiezan a degradarse. Entonces, la temperatura, si le damos temperatura y le damos un agente químico, esto avanza como un Ferrari en una autopista, ¿vale? Concentración, lo mismo, no es lo mismo un 40% del agente químico que a un 98%. Y luego el tiempo de exposición, no es lo mismo que en un cubeto que esté 2 horas y hay un protocolo de limpieza, que rápidamente se limpie por procedimiento, o que se le deje 28 días en contacto permanente. Esas son las 4 variables a la hora de la agresión química y todo esto se mide dentro de la norma EN 13529 en diferentes clases y a temperatura constante de 21 grados, ¿vale? Salvo que, como decíamos, nos digáis dentro de las soluciones que tengamos, si no tenemos el ensayo hecho, oye, que tenemos que ensayarlo a 50 grados, lo haríamos, ¿vale? Pero el ensayo estándar es a 21 grados y te dice los tiempos de condiciones de los tiempos o las clases de los productos. Clase 1 quiere decir que este producto aguanta el agente químico 3 días sin presión, clase 2, 28 días sin presión y clase 3, 28 días con presión.
Entonces, lo que se suele medir una vez que tenemos la inmersión en el producto son ampollamientos, fisuraciones, cambios de color. Lo primero que os digo que es el cambio de color, pérdidas de adherencia, penetración de líquidos, penetración de líquidos y la reducción. Yo diría que el orden no está bien puesto, pero sería, bajo mi punto de vista, el cambio de color, ampollamiento y luego ya el cambio de dureza. Si tenemos un cambio de dureza en el material, la dureza ya nos dice que algo va a penetrar por ahí, ¿vale? Por ahí, si hemos penetrado en el líquido, en la resina polimérica, en la membrana, problema grave porque rápidamente irá al hormigón. Vale, bueno, capacidad de punteo de fisuras. Hombre, bueno, aquí veis un ensayo de elasticidad, ya veis que elasticidad y flexibilidad son cosas muy diferentes. Elasticidad tiro, ¿no? Linealmente y la flexibilidad ejerzo movimiento y tracción en todas las direcciones, ¿vale? Os digo esto porque realmente no podemos medir, ¿no?, el comportamiento de las membranas a elasticidad, flexibilidad, sino lo que hacemos es un ensayo de punteo de fisuras. Las fisuras ya sabéis que son de carácter estático y dinámico. Aquí veis, por ejemplo, el ensayo de punteo de fisuras estáticas, que es la 1062-7. Producto aplicado sobre soporte solicitado, curado en cámara climática a 23 grados a 50% de humedad relativa hasta 7 días. 7 días porque os decía que es la máxima, o el mínimo tiempo, mejor dicho, que se le requiere a la resina para que tenga sus propiedades. Y el revestimiento está sometido a 2000 horas a los siguientes ciclos. 4 horas de radiación ultravioleta a 60 grados y 4 horas de alta humedad a más de 50 grados. Se lleva a cabo el ensayo de flexión estático, como veis aquí, y se clasifican. Oye, si mi membrana es capaz de soportar más de por ejemplo, 1,25 milímetros, pues tenemos hablando de A4. Si supera más de 2,5, hablaremos de A5. ¿Vale? A medida que incrementamos el número, incrementamos el ancho de fisura que, a nivel estático que puede soportar nuestro producto. Y en el caso de las dinámicas, que yo os diría que la gran mayoría de las fisuras, por no decir todas, son dinámicas, o por lo menos más vale ensayarlo a nivel dinámico, que es lo más crítico, pues bueno, se hace lo mismo, el producto aplicado sobre soporte solicitado, curado en cámara climática, 23 grados centígrados, 50% de humedad relativa, hasta 7 días, y bueno, el revestimiento está sometido a 2000 horas nuevamente, lo mismo a los siguientes ciclos, lo mismo, 4 horas de radiación ultravioleta a 60 grados y 4 horas alta humedad a 50 grados. Y se lleva a cabo el ensayo de tracción y como veis en esos ciclos lo que se clasifica es un poco ciclos que veis de 100, 1000, 20.000, etcétera. Veis un poco a diferentes frecuencias, veis un poco las fisuras, porque al final es un movimiento cíclico máximos que pueden soportar. Y en este caso lo mismo, es decir, a medida que aumentamos el número, desde B1 hasta B4.2, decimos que nuestro ancho de fisura puede ser mayor o menor. Lo normal es llegar con productos en base polimérico, pues bueno, mínimo de B3.2 hacia arriba, de 0,1 a 0,5 milímetros en fisuras dinámicas. Bueno, bien, bueno, al final, lógica es, aquí tenemos, por ejemplo, un cubo. Esto en química, los puntitos serían los carbonos, ¿no? Es decir, las uniones moleculares se producen en el color negro, ¿no? Y la unión entre los átomos de carbono serían una red, digamos, poco penetrable, ¿no? De productos químicos, de lo que sea. Es decir, es como veis, una configuración estática y un producto flexible. Nos diría que tendríamos los átomos de carbono más separados, con lo cual esas uniones no son tan rígidas, sino que son algo más, digamos, fáciles de penetrar o hay más separación, hay más espacio para que entre algo ahí, ¿no? Y entonces, evidentemente, bueno, el ataque químico rompe más fácil los enlaces y las cadenas de polímeros en los productos que son elásticos, habitualmente, que los rígidos. Pero bueno, tenemos algo que veréis después que esto lo va a mejorar. Es decir, ¿qué os pongo con esta experiencia? Que, por ejemplo, un epoxi rígido a un poliuretano elástico, pues si químicamente tiene el mismo comportamiento, el rígido será algo mejor que algo que es elástico, precisamente por esa red, ¿no?, más tupidas de átomos de carbono. Pero veréis que hay un producto que se llama Solutec, que ni es epoxi, ni es poliuretano, ni es poliurea, que viene a decirnos que no es así, que hay una tecnología nueva que hace que sea difícil de penetrar. Vale, pero en cualquier caso, resistencias mecánicas, ¿no?
El impacto, por ejemplo, y la abrasión producidas por sustancias sólidas también dañan la superficie de las membranas reduciendo su espesor y provocando fisuración, lógico. Es decir, al final, si yo tengo un espesor dado y le recibo impactos, como veis ahí en la foto de la derecha, más fácil es que algo que tenemos en superficie pueda penetrar a la imprimación, llegando al punto ya de hormigón, el punto negro, y tener, lógicamente, un ataque químico en nuestra estructura de hormigón, ¿vale? Y bueno, la abrasión lo que hace es desgastar, ¿no? Por el paso continuado ese espesor dado, y lo mismo, al final llegamos a la imprimación porque ya no tenemos membrana y volvemos a tener el mismo efecto que teníamos en el impacto. Bueno, resistencia a la abrasión, también todo está normalizado. Al final, diferentes ensayos, pero en este caso el TABER test, se hace con la norma 5470-1 y lo que se observa es una pérdida de peso de la membrana y bueno, pues se hace con una rueda determinada, con una serie de ciclos determinados y normalmente decimos que para las membranas cementosas la pérdida debe ser entre 500 y 3000 y las poliméricas ya veis que por debajo inclusive de 500 miligramos. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos aquí resistencia al impacto, se mide con otra norma, la 6271-1, y bueno, lo que se hace es medir con un hormigón revestido MC00, según la 1766, y hay tres diferentes clases de resistencia al impacto, sin fisuración ni delaminación, que es la clase 1, 2 y 3, y nos habla de Newton metro, mayor a 4 Newton metro, mayor a 10 Newton metro y mayor a 20 Newton metro. Bueno, al final, la elasticidad y flexibilidad, así como el espesor de la membrana, contribuyen evidentemente a una mayor resistencia al impacto. Si tenemos algo que es flexible o elástico y al mismo tiempo un espesor elevado, pues la energía, ¿no?, que se genera o que se libera en el impacto, pues se verá mucho más fácil, ¿no?, distribuida uniformemente en toda la superficie. Bueno, cuanto más alto evidentemente tengamos el valor de la resistencia al impacto, mejor, ¿no?, para nuestra solución. Adherencia, lo mismo, es decir, bueno, yo voy a aplicar la membrana sin imprimación, bueno, ya tenemos un problema, igual que en un pavimento, igual que las imprimaciones son, casi os diría, de hecho hasta el producto yo creo que es la imprimación más cara a veces que la membrana por kilo, porque básicamente lo que hacen es tapar el poro. Entonces genera no solamente una unión química al hormigón, sino que también lo que hacen es una unión mecánica, porque el poro, como es rugoso, tenemos picos, crestas a nivel molecular o así, pues lo que hacen es entrar dentro de esas porosidades y provocar un anclaje mecánico, tanto a tracción como a compresión interesante, ¿no? Entonces, encima de esa imprimación damos nuestra membrana y evidentemente, si nuestra membrana y nuestra imprimación tienen alta adherencia, difícil será, ¿no?, lógicamente, que por despegue, porque algo lo traccione, pues se puedan producir, pues, bueno, deposiciones del líquido entre las fases, ¿no? Pues bueno, aquí lo veis un poquito, el tipo de soporte y la preparación influye mucho, lógicamente, en la adherencia. El tipo de soporte, pues bueno, la limpieza, la solidez, libre de lechadas y libre de sustancias contaminantes. A veces tenemos, aquí pone cloruros, nitratos y sulfatos, bueno, o aceite, que es muy habitual. Pues bueno, ese tipo de soportes hay que tratarlos tanto mecánicamente, prepararlos, como químicamente en el caso que hay aceites o otros contaminantes, para llevar a cabo una buena y una correcta impermeabilización. Y sobre todo duradera, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, adherencia, otra de las pruebas que hacemos mucho y muy habitualmente, y como os decía, en la presa de San Andrés de los Tacones, pues el otro día hice un resumen de todos los ensayos que hice, y yo no sé si fueron 40. Bueno, me las pidieron desde ahí, desde la delegación. Al final bueno, al final se utiliza mucho en el exterior confluencia de sales de deshielo, por ejemplo, ciclos de congelación, descongelación, en inversión de sales de deshielo según una norma concreta, que es la 13681, ciclos con descarga brusca de agua, choque térmico, aplicaciones en el exterior sin influencia de sales de deshielo, aplicaciones en el interior, envejecimiento, y luego ensayos como tal de pull-off, ¿no?, con un hormigón de una calidad o un soporte de una calidad determinada, mortero en este caso, y luego pues, lo que vemos es que no haya delaminaciones, que no haya fisuraciones ni ampollas, y bueno, lo que se hace es trabajar con máquina, como veis, que lo que hace es convertir la adherencia en tracción mediante el giro del usillo, y el sistema, o mejor dicho, la norma, la 1504-2, te clasifica un poco los sistemas en base a si el sistema es flexible o rígido y si hay cargas o no hay cargas dentro de nuestro sistema de impermeabilización. Por ejemplo, para un sistema flexible sin tráfico, con 8 newton milímetro cuadrado, te sería más que suficiente la calidad, en este caso, por ejemplo, del soporte antes de aplicar una membrana. O en el caso de que tengamos un sistema rígido y con tráfico,
pues no tendríamos que ir a valores por encima de los 2 newton milímetro cuadrado, salvo que se acude a un acuerdo entre las dos partes y se determine que estos valores, por lo que sea, por el proyecto en sí, por las demandas de la propiedad, pues no requieren estos valores tan altos. Pero esto es lo que realmente obligaría por norma, ¿vale? Ampollas y poros. Las ampollas o poros reducen el espesor efectivo de la membrana y por tanto reducen la resistencia química, lógicamente. Es decir, si tenemos un ampollón como el que vemos ahí, ¿no? Que prácticamente llega al hormigón, pues ya tenemos la vía de escape, ¿no? de nuestro producto químico al hormigón directo, ¿no? Es decir, hay un nudo de gusano, pasa de un sitio a otro sin prácticamente tener que hacer ningún recorrido. Si la ampolla es más pequeña, pues lo que hacemos es reducir el espesor en superficie. Lo primero que tenemos que romper es esa superficie de membrana y a medida que va pasando el tiempo, pues el mal se va traduciendo en la penetración y al fin y al cabo en la degradación de nuestro hormigón. Vale. De ahí la importancia del correcto proceso de mezclado de los productos bicomponentes. Sí, eso es importante, sí. No solamente el mezclado, en el momento de la mezcla hay que evitar, evidentemente, generar aire. Los productos normalmente se mezclan a bajas revoluciones y de una manera, digamos, no solamente centrada en el interior del líquido, sino también en los bordes. Y bueno, que tengamos imprimaciones o no, lo que decía aparte es importante, porque lo que hace, como os decía antes, es sellar químicamente todos los poros del hormigón. Entonces, a veces pues se utilizan sistemas sin imprimación y tenemos un problema porque hay contacto muy malo y bajo cerramiento del poro y fácil, ¿no? El ampollaje en el propio hormigón por las burbujas que ascienden, ¿no? El propio aire ocluido del hormigón asciende a superficie y te crea la burbuja si no lo sellas. Retracción, bueno, se puede producir por evaporación de los componentes volátiles durante el endurecimiento de la membrana, los disolventes, y fenómeno de endurecimiento también, evidentemente. El proceso de endurecimiento es un proceso químico que lo que hace es retraerse el propio material para cerrarse sobre sí mismo y levantarse sobre nuestro soporte. Pues bueno, aquí veis, ¿no? Los movimientos se pueden producir en las dos direcciones y bueno, las consecuencias son la reducción del espesor, si hay retracción, tensión en el interior de la membrana, incremento de la porosidad y la microfisuración y, lógicamente, en la normal, pues una pérdida de la adherencia. Para minimizar la retracción, pues bueno, en los productos cementosos reducimos la relación de agua-cemento o realizamos un correcto curado con agua, ¿vale? O productos de curación. Resinas, no empleamos disolventes o en la medida posible utilizamos resinas sin disolventes y usamos productos con bajos contenidos box, porque evidentemente esto limita lógicamente pérdidas, ¿no? Pérdidas en espesor del producto. Y el espesor como tal, lo mismo, es decir, no es lo mismo tener un espesor como veis en la parte de abajo que como veis en la parte de arriba. A mayor espesor, mayor tiempo y durabilidad de la solución, del revestimiento. Igual que antiguamente no se revestía nada y, oye, que tengo un muro de hormigón y hay un ácido sulfúrico al 40. Bueno, pues en vez de un muro de 40 centímetros, voy a poner un muro de metro. Como tengo 60 centímetros más de lo que tenía que poner, pues sabemos que nos va a durar 25 años más o 20 años más hasta que se lo coma. Pues bueno, hoy en día los muros son más delgados, pero se confiere un poco la impermeabilidad a la membrana, en este caso polimérica, y al espesor efectivo de la misma, ¿vale? Vale, algunos de los productos, ¿vale? Aquí tenemos membranas poliméricas en base en epoxis, base agua, el poliuretano bicomponente en color azul y la poliurea en color gris-verde. Básicamente estos son los productos que se trabajan a nivel de ataque químico, resistencia mecánica y movimientos. Podríamos decir que el producto estrella o multiusos, en este caso, en el campo de los polímeros, pues sería el poliuretano, el producto del medio, ¿vale? Hombre, el 338 es un producto en base a agua, resistencias medias, es rígido, evidentemente es en base a agua, tolera la humedad y bueno, pues, es apto para agua potable y es donde yo lo colocaría en ese caso, ¿no? Y como os digo, el poliuretano pues nos permite ya trabajar a nivel de muchas más aplicaciones químicas porque es muy generoso en ese sentido. Es apto para agua potable nuevamente, lo podemos aplicar de manera manual, por proyección, es muy versátil. La poliurea, ya estamos hablando de este producto, es aplicación por proyección en caliente, hay que tener máquina, el consumo ya veis que se dispara con respecto a los sistemas previos y ya veis, es decir, claro, lógico, es una poliurea, mecánicamente está muy bien, a nivel de elongación también, y también tiene certificación de agua potable. De hecho, el sistema o mejor dicho, la presa de San Andrés de tacones se ha colocado a precisamente el Master Seal M689. Vale, pues bueno,
el ejemplo que os ponía antes con el cementoso, os lo pongo ahora con el poliuretano. Os pongo el 808, solución polimérica para casi cualquier impermeabilización y protección química, apta para el agua potable. Aquí veis algunas de las aplicaciones, desde industria, depósitos de agua, bueno, como veis la versatilidad reside en que se puede aplicar, como veis, tanto a rodillo como por proyección, ¿vale? Bueno, os decía antes, es decir, oye, las condiciones de obra nos condicionan mucho el poder trabajar con productos poliméricos, sí. ¿eh? Tenemos, a veces estás trabajando en industria y de repente en un cubeto y en el cubeto de al lado pues hay vertidos. Esto me ha pasado a mí, es decir, y no de agua, ¿eh? Tener que salir corriendo por las escaleras porque se estropea una bomba. Bueno, pues cuidado, con estas cosas hay que saber que mientras estoy trabajando alrededor, en la medida posible, pues no, debería ser siempre, no tenemos que tener ningún tipo de vertido, ¿no? Hombre, soportes húmedos, pues habitualmente los tenemos, ¿no? Tenemos que saber que esta es una variable en contra nuestra, ¿no? Y tiempo de actuación reducido, pues ni qué decir tiene, ¿no? Es decir, esta misma semana y la anterior, oye, es que mira, tengo que hacer una obra, pero tengo la fábrica en marcha y, oye, que solo paro 15 días en San Fermín, por ejemplo. Esto es muy habitual. O la semana del 15 de agosto. Pues tienes que estar condicionado a esto, ¿no? Entonces, si nuestros productos, como veis, son sistemas, o mejor dicho, o los sistemas son productos, conlleva una serie de aplicaciones que tienen unos tiempos de espera y esto hace que en el tiempo se pueda dilatar. Y si encima tenemos que dejar que cure un determinado tiempo, no solamente la aplicación más el tiempo de curado, pues bueno, tenemos X días, ¿no? A veces no estamos dentro de ese rango. A veces trabajamos también en espacios confinados, con lo cual tenemos atmósferas agresivas, con poca ventilación y encima una elevada humedad ambiental que hace que, bueno, pues hay que medirla, porque a veces los productos, pues, bueno, tienen una cierta o un grado, digamos, de aplicación muy amplio, pero se nos puede escapar, ¿no? Hablamos del 85% en la gran mayoría, pero imagínate que tenemos una humedad del 90, 95, pues cuidado, igual tenemos que ventilar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos productos que sean capaces de poder aplicarse en soportes húmedos, cosas que nos encontramos todos los días, que tengan una rápida puesta en servicio, ojalá todos, hay algunos que sí tenemos. Normalmente las resinas poliméricas tienen elevada resistencia química, pero no tienen tolerancia con la humedad del soporte. Bueno, pues hasta aquí, es decir, hemos sacado una nueva solución que se llama MasterSeal 7000CR, un nuevo sistema, bueno, basado en Solutec, es el nombre que se le dio químicamente por parte de BAS, a los que no nos conocéis por BAS, y básicamente yo creo que es una poliurea a nivel químico, lo he podido mirar. Bueno, dice aquí una tecnología desconocida hasta ahora, bueno, el mercado, vale. La cuestión de durabilidad, aplicamos muy bajo espesor, ¿y qué ventaja tenemos con respecto al resto de sistemas? Bueno, pues ya veis, alta resistencia química y mecánica, capacidad de puenteo de fisuras, alta tolerancia con la humedad del soporte, cosa que no teníamos con el resto de sistemas, puesto que teníamos que tener una humedad por lo menos, o como máximo, mejor dicho, del 4%. Resistencia a la temperatura, vale. Todas las resinas poliméricas hemos dicho que trabajan hasta 45, 55 grados. Esta podemos ir hasta 60 y puntualmente hasta 80. Rápida aplicación y puesta en servicio. Bueno, pues lógicamente ya veréis ahora que la imprimación va ligada, que os voy a nombrar, a la humedad y a la rápida repintado o reaplicación de la membrana, y versatilidad. Lo podemos aplicar de manera manual y por proyección. O sea, esto también es interesante. El sistema se comprende o se compone, mejor dicho, de dos cosas. MasterSeal P770, imprimación que veíamos antes para los pasamuros. Las imprimaciones van siempre al mismo consumo, 0,3, 0,5 kilogramos metro cuadrado, con lo cual no hay ninguna diferencia en este sentido, pero sí la membrana. La membrana también es de tecnología Solutec, no solo la imprimación, la tenemos en color gris y rojo, y normalmente en industria química vamos desde 0,8, yo recomendaría 1,2, por la agresión química que podamos tener, 2-3 capas, por lo tanto, de consumo. Antes veíamos la poliurea, que era la que utilizamos en San Andrés de los Tacones, y estaba en 2 milímetros y con un consumo de 2,2. Aquí vamos con 1,2, es decir, tenemos un kilo menos. Interesante. Vale, bueno, por ejemplo, para que veáis, el MasterSeal 7000CR tiene muy alta adherencia a la membrana y no haría falta, en el caso del acero, la imprimación. Precisamente por eso, porque la adherencia que tiene la membrana es de 7 newton, una barbaridad. Bueno, hormigón con la imprimación, pues normalmente trabajamos con la 770. Lo podemos aplicar tanto en suelos como paredes como en techos, tanto exterior como interior. En el exterior, que sepáis que
el rojo no es tan rojo con el tiempo, ni el gris es tan gris. No cambia las propiedades mecánicas ni químicas, simplemente es un tema de amarillamiento por la acción de los rayos ultravioleta. Bueno, esto pasaba también en las, no os lo he comentado, pero pasa también en las poliureas, en los poliuretanos, que normalmente se le suele dar, si quieres algo estético, se suele dar una capa de sellado con un producto estable, los rayos ultravioleta y ya está. Pero químicamente en un depósito, pues que sea de un color exacto no tiene mucho, no le veo sentido, ¿no? Bueno, ¿dónde lo aplicamos? Pues es el producto claro de aplicación del sector del biogás, de las de EDARS, contenedores secundarios en industria, tuberías de conducción de residuos, alcantarillado, arquetas y pozos. El miércoles pasado precisamente estuve en una industria aquí en Vizcaya hablando de canalizaciones y de cubetos, y precisamente propusimos este mismo sistema que os estoy indicando ahora. Iba algún derivado del papel, con lo cual es lo ideal, ¿no? Bueno, comparado con el resto de sistemas, en color rojo el sistema 7000CR y el resto de sistemas como la poliurea, el epoxivinovolac y el vinil ester, pues bueno, diferentes propiedades. Elevadas resistencias químicas, pues bueno, igual que el vinil ester, nosotros estamos en top, ¿no? Es decir, en la punta del pentagrama. En el caso de puenteo de fisuras, hombre, pues nos gana lógicamente la poliurea, es más, puentea más las fisuras. Tolerancia con la humedad del soporte. El resto de tecnologías tienen baja tolerancia con la humedad del soporte y esta la tiene, puesto que la imprimación, y es donde voy, se puede aplicar con soporte hasta prácticamente saturado de agua. Mientras no haya agua líquida visible, pues podemos trabajar con cualquier tipo de humedad, ¿vale? Y encima tiene un tiempo de espera de tan solo 5 o 6 horas a 20 grados, mientras que las imprimaciones estándares rondan las 16 horas, es decir, imprimaría un día y aplicaría la membrana al día siguiente. Aquí, con suerte, evidentemente, pero podría trabajar con la imprimación por la mañana y podría impermeabilizar por la tarde. De ahí los tiempos de espera cortos o lo que buscábamos a nivel de obras ya ejecutadas y donde no se puede parar prácticamente el proceso productivo. Facilidad de aplicación. Hemos dicho que antes aplicábamos manual y por proyección. Pues bueno, yo creo que eso, con respecto a la poliurea, pues bueno, es interesante. Y luego los tiempos de espera, pues lo que os decía, al final, pues bueno, como tenemos que trabajar con tiempos cortos de espera, como en el caso de la imprimación, pues en un mismo día podríamos hacer las dos cosas, ¿vale? Aquí veis algunos ejemplos, algunos de ellos es Asturias, el de la derecha del todo sí, alguna aquí, por ejemplo, alguna ahora en Galicia, bueno, ya veis, ¿no? Es decir, los dos colores que teníais, el gris, el rojo, ¿eh? Ni el gris es tan gris, se vuelve más verdoso con el tiempo y ni el rojo es tan rojo con el tiempo, pero no pasa nada, sinceramente. Casos prácticos, referencias de obra. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, aquí tenéis un canal de riego muy habitual. Aquí no nos tenemos que ir con un producto polimérico, puesto que no hay una agresión química, ¿no? Y sí que podemos tener aguas puras. Las aguas puras lo que hacen es lavar, ¿no? el cemento y dejar el árido a la vista. Casi es como un ataque químico, pero en un grado diferente. Y bueno, al final, esto en un canal, por ejemplo, me viene a la cabeza el de Guardo en Palencia, donde nos pasó algo de esto. Y esto lo que hace es reducir la fórmula de Manning, el coeficiente de rozamiento, y si tenemos que conducir el agua y canalizarlo, ejercer cierta velocidad en el fluido, pues lo iremos perdiendo con el tiempo. Entonces tenemos que tratar de evitarlo, ¿vale? Pues bueno, en este caso el proceso o el reto era tramos de corte de agua de 8 horas para realizar los trabajos, limpieza, regularización, tratamiento de juntas y finalmente la impermeabilización. Bueno, es muy habitual, como os decía, trabajar esas juntas, esas fisuras en el canal con las masías de poliuretano que hemos visto antes, ¿vale? Previamente, evidentemente, y siempre que hay un proceso de impermeabilización, casi es lo más importante, se me olvida, es la preparación del soporte, hidrolimpieza, para retirar el hormigón degradado y la suciedad y los líquenes bueno, se eliminan con este proceso de limpieza, lo que hemos visto el sellado de fisuras y finalmente la regularización. En este caso, pues bueno, ya que tenemos digamos, el hormigón un poco con el árido de la vista, por ese lado, por aguas blandas, o mejor dicho, aguas puras, pues bueno, metemos por proyección un mortero de regularización. En este caso lo metimos en 15 milímetros, ¿vale? El 5300, que ya lo vimos en reparación del hormigón. Vale. Y luego los tratamientos de las juntas, pues lo mismo, ¿no? En este caso trabajaron con malla de fibra de vidrio de unos 20 centímetros, fijada en una primera mano de la propia membrana
comentábamos antes la cementosa 6100FX. 6100FX, que es la membrana cementosa, la podemos aplicar de manera manual, digámoslo, pintándolo con brocha o aplicándolo por proyección, como veis aquí. Vale, ya veis un poco el acabado final. Bueno, está bien porque al final, como veis aquí, pues es un proceso relativamente, o una acción relativamente sencilla. Aquí tenéis un depósito de agua potable también. Fijaros, de 24.000 metros cuadrados, dividido en dos vasos independientes de 12.000. Uno de los vasos, evidentemente, en el momento del uso se encontraba vacío y el otro estaba en carga, por lo cual y tenía pérdidas de agua y había humedad, ¿no? Evidentemente, pues si hay humedad y pérdidas de agua, con productos poliméricos no podemos ir. Pues en este caso, previamente hicimos trabajos, ¿no? Antes de la impermeabilización, los que hablamos trabajos previos, taponamiento de los nidos de grava, pues bueno, reparación estructural y bueno, reparación de los cercos de los pilares, las medias cañas correspondientes y las masillas para las tuberías pasantes. Bueno, la cara inferior del forjado de este depósito es el que más sufre, evidentemente, porque es la zona aeróbica, es decir, el resto está dentro del agua y es una zona anaeróbica. Pues bueno, la zona superior es la que tiene los procesos más importantes de corrosión y bueno, pues sin más. Ahí vemos un poco expuesta a humedad, al agua, oxígeno, cloruros, bueno, el aspecto que tenía, ¿no? Y una vez tratado el forjado, que en este caso se decidió trabajar con mortero impermeable cementoso rígido, puesto que en el principio no vemos movimiento ahí, pues hacemos lógicamente el tratamiento de bandas, tratamiento de encuentros con masillas antes de llevar a cabo la impermeabilización, ¿vale? Entonces, bueno, se hace con con membrana cementosa elástica y flexible, 6100FX, ya veíamos las ventajas, que es aligerado, es monocomponente, con capacidad de punto de fisuras dinámicas, rápida puesta en servicio. Estas de las pocas que te permite a los 3 días cargarlo con agua potable y, bueno, está certificado obviamente tanto por el WRAS como el Real Decreto 140-2003, ¿vale? Bueno, es un ejemplo de obra ecoeficiente y sostenible, puesto que hemos ahorrado en membrana respecto a su homónima que veíamos antes bicomponente, pues 25.000 kilos, unos 1.000 sacos y 4.000 litros menos de agua. Menos producto a fabricar, menos producto a transportar, a descargar y evidentemente a aplicar y a mezclar y aplicar. Aquí tenemos una rehabilitación de un decantador, donde aquí, pues bueno, esto es el proyecto contempla la reparación de las zonas más afectadas, el sellado de las juntas, la protección de los paramentos, bueno, como alternativa se barajaba también la demolición y la reconstrucción integral. Pues bueno, vimos aquí que podríamos repararla íntegramente con unos costes eficientes y válidos para la obra, ¿vale? Pues bueno, al comenzar los trabajos de demolición, pues fueron los adecuados para la preparación del soporte. Bueno, la demolición, pues bueno, nos descubre la armadura, nos trata solamente las zonas degradadas y no actúa sobre el resto del hormigón y bueno, nos permite, como veis ahí, dejar todas las partes a tratar después con mortero perfectamente trabajadas. Y bueno, todos los canales se reconstruyen mediante pinchado de nueva armadura y mortero de reparación, en este caso fluido y sulfo resistente. Lo aplicamos en espesores de 1 a 20 centímetros. Posteriormente se aplicó un inhibidor de la corrosión sobre cada uno de estos, cada una de estas vigas. Y bueno, tratamos, ya veis cómo se ven las bandas y los adhesivos, ¿no?, de las bandas en todo lo que es el perímetro del decantador. Inyectamos fisuras mediante productos de inyección y llegamos a hacer un recubrimiento relcanizador cementoso en 3 milímetros en toda la estructura para que aumentase la resistencia a la carbonatación. Y bueno, finalmente, bueno, incluso había zonas donde tuvimos que hacer refuerzo estructural con laminados y fibras, tanto aumentos como cortantes. Y bueno, finalmente ya se lleva a cabo la fase de protección o impermeabilización en este caso, donde bueno, en los paramentos inferiores trabajamos con el poliuretano bicomponente que hemos visto antes, el poliuretano para casi todo, el 808. Y en el caso de los paramentos superiores, de las vigas, pues bueno, trabajamos con una especie de solución también apta para agua potable, que es el epoxipoliamida, pues bueno, por coste también, evidentemente, que es el Master Seal M391. La solución la veis aquí. Pero bueno, ya veis que podemos actuar, como veis, con nuestras soluciones en diferentes tipos de industria, como son digestores, básicamente aquí decantadores, cualquier elemento de este tipo.
Y aquí vemos la reconstrucción, por ejemplo, de una banda de rodadura, que suele ser muy habitual en los decantadores. Es un elemento que sufre continuamente el paso de una muela, ¿no? de poliamida con una gran presión y giro. Pues bueno, al final ese paso continuado pues requiere lógicamente de una reconstrucción muy habitual. Aquí veis aquí que hemos hecho un pinchado, ¿no? de nuevos armados y la reconstrucción con un encofrado y un mortero de nuestra gama de morteros de reparación T1400. Hemos conseguido hacerlo ahora, por ejemplo, en Aguas de Vizcaya, el consorcio de aguas, con un mortero tricomponente epoxi. Esta solución estaba muy bien, pero han tenido algún pequeño problema, no sé si por aplicación o por ciclo de vida, ¿no? No sé, una de las dos cosas ha sido, y hemos ido a otra solución que les ha ido inclusive mejor. Con lo cual están haciendo el cambio del mortero Mastremaco T1400 a un mortero epoxídico tricomponente. Tricomponente es porque lleva el árido y las resinas en un conjunto que pesa 100 y pico kilos, pero bueno, se puede mezclar en hormigonera, pero te da prestaciones químicas, mecánicas superiores a este mortero que veis aquí, que ya por sí es para vibraciones y altas estructuras o sometimientos de altas cargas, como es el Mastremaco T1400, pues tiene todavía inclusive más prestaciones en menos tiempo. Y aquí, bueno, se hacen las juntas realizadas con el mortero de enriquecido, como veis, y se hacen juntas para evitar, lógicamente, la fisuración concéntrica que se puede producir aquí en las bandas de rodadura. Y veis un poco la reconstrucción de la propia banda. Y luego, la protección química como tal, es decir, ya nos metemos en los productos poliméricos, vemos la solución que os decía con Mastersil 7000CR. Esta industria la conocéis, puesto que está ahí en Asturias, y es bueno, varios depósitos, ¿no? Bueno, varios depósitos, fijaros, creo que fueron 16.000 metros también, ¿eh? de tratamientos de aguas de proceso. Y bueno, el proyecto contemplaba inicialmente la utilización de la poliurea, hasta que hemos visto antes bicomponente, en 2 milímetros, es decir, con 2,2 kilos por metro cuadrado, y nuestra solución pasa por poner una membrana Solutec, que hemos visto antes, de color rojo o gris, con un menor consumo, entre 1 y 1,2 kilos, mayor resistencia química, si cabe parecida, lo que uno tiene mejor lo tiene el otro y al revés, y más compatible con soportes húmedos. Estamos aquí en Asturias, pues la cornisa cantábrica, pues el tiempo es un condicionante muy importante. Y lo hizo un aplicador homologado de los tres que os he mencionado anteriormente. Bueno, dado que el soporte de hormigón suele presentar coqueras y irregularidades, se contempla en la solución el tratamiento de las superficies mediante hidrodemolición para reducir el riesgo de aparición de pinholes. Pero bueno, vimos que el tratamiento era altamente efectivo para eliminar las lechadas, pero detectamos que la porosidad del hormigón aumentaba debido al aire ocluido, ¿no? Por lo tanto, ya veis aquí una foto muy interesante donde se ve cómo hacen, pues bueno, espatulado, ¿no? De la 770, esa imprimación que os decía que es también de tecnología Solutec, apta para soportes húmedos y con tiempos de espera de tan solo 5 o 6 horas en condiciones normales, ¿vale? Bueno, pues, en este caso se hizo un espatulado con árido fino y se aplicó como si fuese un microcemento, ¿vale? Aquí veis un poco el soporte preparado, la imprimación y la membrana, todas las tres fases de este proceso, ¿vale? Ya veis que en la imprimación trabajamos con tiempos de espera de 5 o 6 horas. Es lo único que tenemos que esperar con esta membrana. Y aquí lo que veis es un poco un depósito donde ya se ha hecho la imprimación y donde se está aplicando la membrana en color gris, y ya veis que ya le está dando el sol. Claro, que daos cuenta que esto es septiembre, si no recuerdo mal. Yo aquí también estuve unos cuantos días y haciendo pruebas de tracción muy habituales, y el propio día ya puede cambiar el color de la membrana por la acción de los rayos ultravioleta. Entonces ya se vuelve un color más verdoso, por ejemplo así. Bueno, esto está realmente luego recubierto de líquido de proceso, el color es lo que menos se va a ver. Lo importante es que químicamente sea muy resistente, ¿vale? Por lo tanto, el sistema 7000CR ofreció grandes ventajas en el proyecto. Tolerancia con soportes húmedos, evidentemente ajustable en plazos de lluvia. Nos hizo bastante bueno cuando lo hicimos. Alguna foto se ve con las nubes, pero la gran mayoría hizo bueno en septiembre. Tolerancia con soportes no absorbentes, capacidad de punto de fisuras. Hemos visto que el sistema 7000CR admite punto de fisuras, tanto estáticas como dinámicas. No os lo he dicho, pero trabaja tanto a presión positiva como negativa. Lo añado aquí ahora. Alta resistencia química, lógicamente, y solución sostenible y eficiente. Ponemos otra vez el concepto que está tan en boga, me parece bien, y se requieren hasta 12 toneladas menos respecto a soluciones de poliurea simplemente por el propio consumo del material. Recordemos, 2,2 frente a 1,2. Bueno, aquí lo podríamos hacer en el ejercicio online planning tool. Esto lo vimos la semana pasada, perdón, el curso pasado, y hablábamos lógicamente de diferentes escenarios, en diferentes tipos de industrias,
obras hidráulicas, presas, contenedores, bueno, podemos hablar de diferentes escenarios y tendríamos que coger de esos escenarios el que más se nos ajuste a nuestra aplicación y, evidentemente, una vez que nos registramos en la herramienta, que es lo más importante, y hemos elegido el escenario, pues bueno, algunos aspectos a tener en cuenta, quiere decir, oye, pues no sé, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí dentro del escenario? Reparando, proyectando, estoy impermeabilizando, selecciono ese escenario, introduzco una medición y normalmente nos suele dar 3 soluciones, la solución premium, la solución estándar y la solución básica. Insisto, la solución simplemente cambia por productos, es decir, de más presupuesto a menos presupuesto en nuestra obra, ¿vale? Y lo que tendríamos es finalmente pues descargar, como veis aquí en la parte donde aparece el cuarto punto, el escoger 3 niveles de solución, pues entre fichas técnicas, documentación, objetos BIM, todo eso nos lo descargaría en un fichero BIM y lo tendríamos digamos, nuestra carpeta y podríamos modificar el proyecto, cambiarlo, nos va a dar evidentemente partidas de precios, con lo cual vamos a saber lo que nos va a costar cada uno de los productos o cada uno de los sistemas. Bueno, al final es algo muy dinámico, podéis borrar el proyecto, podéis borrar la herramienta si nos gusta. Bueno, la herramienta tiene, yo creo que está muy bien, sobre todo porque en 3 pasos muy rápidos te genera un pequeño proyecto y bueno, si tenéis consultas o necesidades, podéis llamarnos y os las resolvemos, no hay ningún problema. Bueno, pues oye, yo 7 minutos hecho de menos, mejor, pero porque si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, aquí estamos ahora para contestar. Yo agradeceros la paciencia y sobre todo, pues bueno, que espero que os haya sido de interés y os podamos ayudar en vuestro día a día, ¿no? Es decir, ahí tenéis mi teléfono, tenéis mi correo y bueno, yo en Asturias estoy el miércoles, estoy una vez por semana, estoy seguro. Yo vivo en Castrudiales, en Cantabria, con lo cual os tengo cerca y cualquier cosa puntual que personalmente queráis ver también, sin ninguna duda, podemos hacer. Muy bien, ¿Alguna pregunta? Sergio. Sí, mira, tenemos una pregunta en el chat. No sé si tú tienes también acceso a él, si la quieres leer tú mismo, de Bueno, Francisco. voy a dejar de compartir porque si no igual no lo puedo ver. A ver. Chat, aquí tengo. A ver. Sí, bueno, aprovecho para que los demás asistentes, si tenéis alguna pregunta, también podéis ir escribiéndola ahora. En las especificaciones que se declaran como aconseja el fabricante, la utilización directa del producto ideal cuando se cuenta con grandes movimientos de los elementos estructurales, es decir, cómo se elige el mejor producto para que acompaña a las grandes deformaciones. Bueno, es un poco ambigua la pregunta, Francisco, pero bueno, lo que tienes que es, cuando tenemos deformaciones tenemos movimientos, hombre, lo que decíamos antes, más que deformaciones tenemos que ver si podemos encontrarnos, gracias a esas deformaciones, fisuras. Pero bueno, asociadas a esas deformaciones o a esas fisuras, podemos hablar lo lógico es trabajar con productos elásticos flexibles. Entonces, un producto que es elástico y flexible, que no son cosas iguales, pero son complementarias, y nuestros productos son elásticos y flexibles, fijaros, es decir, aquí tenemos la membrana esta que os decía, el 6100 FX, que la puedes girar así en todas las direcciones, es flexible y es elástica, no tanto, evidentemente, porque es un producto cementoso, pero tiene un 22% de deformación, que otro producto que no tengo aquí, es una pena, porque no lo he encontrado, pero hay productos en base poliuretano que tienen elasticidades mayores, o las propias bandas, ¿no? En el caso de las juntas. Pues bueno, hay que ver un poco realmente cuál es tu proyecto y sobre todo atendiendo a deformación, digamos, a lo que puede ocasionar una deformación que son fisuras. Y lo que se les pide siempre a las membranas de impermeabilización es la capacidad de puentear fisuras que se originan debido a esa deformación. ¿Sí? Habría que ir sistemas flexibles y elásticos, buscando sobre todo la mayor capacidad de fisura posible. Es decir, yéndonos a valores en estático por encima de 2,5 milímetros y en dinámico por encima de 0,5 milímetros, que es lo máximo, ¿no? Bueno, Francisco, no sé si hemos respondido a tu pregunta, si nos puedes dar el ok o te ha quedado alguna duda, nos puedes escribir. Lo que quieras. Francisco no está ya, igual. ¿Puede ser? Bueno, no nos dice nada, espero que hayamos resuelto su duda. Nadie más nos ha escrito
ninguna más. De todas formas, como veis en pantalla tenéis el contacto de Sergio. Sí, sí, sí. También sabéis, bueno, nuestro correo electrónico o teléfono, nuestro correo coillas@coillas.es. Nos podéis escribir indistintamente a cualquiera, que nosotros también le haremos llegar aquellas consultas que queden pendientes. Y nada, Sergio, reitero las gracias a ti y al equipo de Master Builders Ujú. por haber organizado, hecho posible este ciclo de webinars. Muy bien. Y también pues a todos los asistentes, que sé que varios han estado también en todos ellos. Así que nada más Muy bien. por nuestra parte. Os mandaremos la presentación en PDF para que la puedas distribuir, eso sin ninguna duda. Y bueno, oye, cualquier cosa que tengáis, pues a vuestra disposición. Perfecto, Sergio. Pues nada, muchas gracias y que Gracias. tengáis buena tarde. Buenas tardes a todos. Venga, hasta luego.